Dios les bendiga, mis hermanos, un placer volver a estar con ustedes por medio de este hermoso momento y por medio de este medio. Así queremos decirles gracias por acompañarnos. Manantial Church les agradece el que estén aquí con nosotros, mi esposo. Dios les bendiga, el pastor Juan José Olivares, para entrar en la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor en esta hora. Así es que bienvenidos y Dios me los bendiga. Amén. Su servidora Marlene Olivares, les damos la más cordial bienvenida. Y el Señor ha puesto un tema hermoso ahora, ¿verdad? El pastor se levantó bien inquieto con este tema, me encanta. Y el tema es prisionero, pero en libertad. Amén. Y es una manera hermosa de cómo el Espíritu de Dios está hablando hoy a su iglesia, diciéndonos que somos libres porque Él está con nosotros. ¿Podría iniciar el tema? Amén. Hermanos? Gloria a Dios, parece como que estuviéramos encerrados, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios nos da una oportunidad grande para poder conocer la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como presos, pero libres. Así es. ¿Verdad? Realmente, mucha gente cuando es privada de la libertad se frustra y emocionalmente puede tener muchas consecuencias, ¿verdad? Y muchas veces lo que está pasando hoy en día por medio de esta crisis, de esta pandemia. Exacto. Que como la gente está tanto tiempo ya prácticamente encerrada, ¿verdad? Y muchas veces afectan las emociones. Queremos platicar una historia en esta tarde, una historia que viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Yo quisiera que esta historia tú la estudiaras en tu casa, amén, para que vieras cómo realmente Dios puede obrar sobrenaturalmente
aunque muchas veces haya crisis y haya problemas. Se es. trata de una historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban predicando en Filipos, la palabra de Dios, estaban predicando a Jesucristo. Entonces ahí tuvieron mucha oposición de tal grado que los metieron a la cárcel. Exacto. Y no era cualquier cárcel. Nosotros no estamos en la cárcel ahorita. Nada que ver. Aunque estemos ahí un poco enclaustrados, encerrados, no estamos en la condición en la que estaba Pablo y Silas. Ellos estaban en un cepo. De hecho, no era cualquier prisión. Era lo más feo de las prisiones. Era abajo, sin luz, sin nada, bajo humedad. Y con sus piernas atadas y con sus brazos atados. O sea, era algo horrible. Estaban completamente en un calabozo, no tenían que comer, había mucha humedad, mucho frío. Entonces nosotros no estamos pasando por eso, pero de alguna manera mucha gente hoy en día que no conoce a Cristo se siente así encerrada, se siente como si estuviera prisionera porque no pueden salir. Pero déjame decirte que Dios es tan bueno que nosotros nos permite este tiempo para poder nosotros valorar muchas cosas. Y una de las cosas que cuenta la historia de Pablo y de Silas es que ellos estaban en la cárcel. Pensé que en vez de ponerse tristes, en vez de renegar, en vez de estar ahí lamentándose, porque dice la Biblia que acababan de ser azotados. Acaban de ser azotados y puestos en la cárcel, era como para que estuvieran bien enojados por lo que les estaba pasando, ¿verdad? Pero llorando, yo creo. Pero déjame decirte que ellos hicieron algo tremendo. Muchas veces el encierro y muchas veces las prisiones nos llevan a tomar actitudes diferentes. Todo depende cómo tú decides tomar esa situación. Así y lo que yo veo aquí en la historia de Pablo y de Silas es que ellos empezaron a hacer 3 cosas tremendas que les dio la victoria. Así es. Y lo que empezaron a hacer ellos fue primero oraron. Y luego alabaron y adoraron y sucedió un milagro. Así es. Entonces yo creo que es tiempo, pastora, de que en este tiempo podamos nosotros reconocer que aunque estemos en nuestra casa y no podamos ir a trabajar y no podamos hacer actividades fuera de la casa, es un tiempo precioso para poner en práctica estas 3 cosas. Orar, alabar y adorar. Yo creo que el orar es algo que muchas veces la gente lo enfoca a cuando estemos en la iglesia o cuando haya una necesidad. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios, yo creo que hoy está siendo exhortado a hablar con su Dios todos los días, a tomar la oración de una manera tan sencilla como, así como estoy hablando contigo, hablar con Dios siempre, tomarlo en el lugar que Él debe estar en nuestro hogar, o sea, estar dialogando con Él siempre, porque la oración tiene un poder gigante. Estudia esta historia en tu casa y te vas a dar cuenta cómo Dios muchas veces por medio del encierro nos hace libres, aunque parece que estamos presos, pero tenemos una libertad tan grande en Cristo para poder poner obra la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa, muchas veces el encierro libera cosas. El encierro hace libre. Muchas veces, aunque parece que estamos encarcelados, pero estamos más libres que nunca, ¿verdad? Y Pablo y Silas empezaron a orar, empezaron a alabar y empezó a suceder algo sobrenatural dentro del calabozo. Dice la palabra que empezó a temblar. Wow. Empezó a temblar, el poder de Dios se empezó a manifestar ahí donde ellos estaban, simplemente porque ellos tomaron una decisión correcta. La decisión correcta fue acudir a su Dios por medio de la oración. Estaban tristes, estaban maltratados, pero ellos en medio de eso estaban alabando a Dios. Hoy más que nunca es tiempo, pastora, de alabar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios allí en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, y empiezas a manifestar y a ver la manifestación, del poder de Dios dentro de tu casa. Así es. Dice la palabra del Señor en el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. O sea, no estaban cantando quedito, no. O como que nos golpearon y nos metieron a la cárcel, por eso ahora me voy a callar. No. Ellos todos los oían, dice versículo 26. Entonces, o sea, la manifestación de Dios no viene antes de, viene cuando el pueblo de Dios dispone poner a Dios en primer lugar. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas
Silas, y las cadenas, dice, de todos se soltaron. Amén. O sea, el poder que tiene el pueblo de Dios cuando ora y Amén. cuando alaba a Dios con un corazón genuino. Amén. Las cadenas, dice, se quiebran. Y no solamente de ellos, dice, de todos los presos. Amén. O sea, hubo una manifestación sobrenatural, ¿no? No, y hubo una liberación. Wow, cierto. Hubo una liberación. Esto produce liberación. Esto produce libertad. Mira, hermano, déjame decirte, no falta mucho. Amén. Y si nosotros hacemos lo que hizo Pablo y Silas en nuestro hogar, sobrenaturalmente, déjame decirte que Dios va a empezar a abrir puertas. Y a quebrar cadenas Y a quebrar cadenas, porque mira, este encierro trae salvación. Amén. Porque aquí en la palabra que acabamos de leer y que quiero que estudies en tu casa, hubo un poder de salvación. Así fue. Aún el carcelero, ¿verdad? Cuando ya vio todo el poder sobrenatural de Dios, invita a Pablo y a Silas a su casa. No, y lo más maravilloso es que le dice él asustadísimo, porque él sabía que lo iban a matar. Sí. Si se daban cuenta que iban estos presos, él había sacado, dice la palabra de Dios, que había sacado la espada para él matarse. Amén. Mas, sin embargo, le dice, para ahí, espérate, no hagas eso. Queremos hablar contigo. Y él luego le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Amén. Y me encanta la respuesta de ellos. Qué tremendo la actitud de Pablo y Silas, que inmediatamente, aunque estaban presos, ellos en medio de esa prisión empezaron a liberar compasión y amor sobre las personas. Wow. Y qué tremendo, nosotros podemos ahorita estar aparentemente presos, encerrados en la casa porque no podemos salir. Pero déjame decirte, Dios empieza a poner en tu corazón compasión, amor sobre tus vecinos, sobre la gente que está a tu alrededor, porque piensas más en ellos, ya no piensas tanto en ti. Entonces inclusive empieza a liberar tu yo, ya no piensas tanto en ti, piensas más en la gente que sabes que necesita a Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió en este pasaje, ¿verdad? Que Dios, por medio de este encarcelamiento y por medio de este sufrimiento de Pablo y de Silas, empezó a derramar y a liberar salvación sobre mucha gente, sobre toda una familia. Wow. Y lo más hermoso es que él dijo, ¿qué puedo hacer? Yo creo que él pensó que iba a ser algo tan difícil. Y lo único que le contestaron es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Versículo precioso que decimos los hijos de Dios. Y Pablo fue a la casa del carcelero. Él los atendió, dice la palabra de Dios, que él los atendió, estuvo dispuesto a atenderlos, y él pensando en su corazón y en su mente, y pues yo sé que al rato me van a matar, pero ya tenía una paz, porque sabía que había sido salvo. Amén. Mas sin embargo, aquí dice la palabra del Señor en el versículo 34, dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Amén. O sea, ellos se regresaron. O sea, ellos no quedaron, no porque se soltaron las cadenas, se fueron. Le dijo, nadie se va a ir, no te preocupes. El propósito de Dios de que ellos hubieran ido era hacer libre, pero libre a ese hombre, que yo pienso que traía una condenación tan grande, que lo primero que preguntó es, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero qué tremendo, mire, aparte de la salvación, todo ese problema que le pasó a Pablo y a Silas en la cárcel vino a traer una liberación de frutos del Espíritu. Así es. Empezó a haber salvación primeramente, fe, amor, paz, trajo a ese hogar, ¿verdad? Benignidad, bondad. Entonces déjame decirte, tenemos que aprovechar nosotros este tiempo tan precioso de Dios que nos da para poder ejercer los frutos del Espíritu sobre la gente, sobre tu familia, sobre los que no te conocen, orando, alabando y adorando. Aparentemente este encierro, tú empiezas a liberar el Espíritu Santo sobre la gente y el Espíritu Santo empieza a dar fruto, empieza a venir el fruto. Nosotros estamos viendo un fruto tremendo, aunque no estamos en la iglesia, estamos viendo un fruto tremendo porque podemos ser de bendición para los que nos rodean, podemos ser de bendición para la comunidad. Ahora que estamos dando estas despensas, Dios está glorificando para ser de bendición, aparentemente presos, pero más libres que nunca, porque podemos hacer muchas cosas para la gente. No, y sobre todo que cuando tú estás orando, tú estás alabando, Dios pone en tu corazón una persona. Hazlo, haz lo que hizo Pablo, haz lo que hizo Silas. ¿Qué hicieron? Les puso en su corazón esa persona, ese carcelero, y lo que primero que hicieron es
hablarles del Señor Jesucristo y decirles, porque no hay nada más triste que estar preso de tus pensamientos. Claro. Hay personas que pueden estar en libertad, pero con sus pensamientos están presos, Amén. están atados, no hay libertad verdadera, están presos de adicciones, a lo mejor presos de pornografía, claro, presos de muchas pecados cosas sexuales, a lo Así mejor es. presos de adicciones, y el Señor lo que quiere es liberarte completamente por medio de su palabra. Amén. Qué hermoso. El único que nos puede hacer libres de nuestras prisiones se llama Jesucristo. Así es. Y con el poder del Espíritu Santo podemos liberarnos de todo aquello que el enemigo quiere venir a poner en nuestro corazón para dañarnos. Ujú. Fíjate lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único Wow. que puede libertar y el único que puede sanar es aquel a que le damos nuestra alabanza, nuestra adoración, y con el cual podemos nosotros comunicarnos por medio de la oración en estos tiempos. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Así es, y ahorita leyó usted un versículo que lo debemos de atesorar en el corazón. Si el Hijo os libertare. Amén. O sea, tú puedes tomar pastillas, tú puedes ir con psicólogos, puedes ir con psiquiatras y te pueden dar una paz momentánea. Sí. Pero si el Hijo te libertare, Amén. seréis verdaderamente libres. Amén. También la palabra de Dios dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces es necesario que estudiemos la palabra y nos demos cuenta del amor de Dios. Amén. También la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Entonces qué hermoso cuando sabemos confiadamente que Dios está con nosotros. Puedes estar ahí encerrado en tu casa, a lo mejor estás frustrado porque no puedes salir ni a la esquina ni ir a trabajar, pero si tú tienes intimidad con Dios y empiezas a orar, Exacto. empiezas a alabar en medio de las circunstancias, vas a llegar a un momento en que tienes que adorarlo. Así Entonces es. va a venir la presencia del Espíritu Santo sobre ti y te va a dar la fuerza para seguir soportando lo que suceda. Así es que en esta hora, ¿verdad? Yo quisiera que tú confiaras más en Dios. Amén. Que si estás encerrado ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, tú puedas empezar a tener un devocional donde empieces a orar. Amén. Y luego donde empieces a alabar. Y luego donde adores para que el Espíritu Santo caiga sobre tu hogar. Así es. Y tú puedas ser más que bendecido. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes ser libre. Exacto. Tú no puedes ser libre de tantas cosas que el enemigo puede poner en tu corazón. Ujú. Así es que en esta tarde nosotros quisiéramos, aparte de orar por ti, invitarte a que abras tu corazón a Cristo. A que le pidas perdón, a que lo recibas como único y suficiente Salvador, pastor. Así es. Y sobre todo, recordar que tú eres el mejor maestro que tus hijos pueden tener. Tu ejemplo es lo que los va a hacer que se acerquen a un Dios vivo. Así es que es tiempo de que tú los enseñes a la palabra de Dios. Enséñales la palabra. Muéstrales que Jesús es real, que está vivo y que Él ha transformado tu vida. Así es que en esta hora, como presos, pero más libres que nunca. ¿Por qué? Por el amor de Cristo en nuestro hogar. Así es. Por el amor de Cristo en nuestro corazón. Ahí donde estás. Amén. Yo quisiera que tú hicieras esta oración si quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, Así sino es. que procedamos al arrepentimiento. Y por medio del arrepentimiento tú vas a ser libre de muchas cadenas. Entrégale tu vida a Cristo en esta tarde. Quisieras esta oración conmigo. Amén. Si tú nunca la has hecho, y repitas conmigo en esta hora y vamos a orar. Dile: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde, en esta tarde vengo delante de ti, venimos delante de ti, pidiéndote perdón, pidiéndote perdón por todos mis pecados. todos nuestros Señor, me pecados. arrepiento de mi vida Arrepiento pasada. de mi vida pasada. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Entra en él, Señor. en él. Te recibo Te recibo como mi único y único suficiente y Salvador. suficiente Gracias por perdonar mis Gracias por pecados. perdonar mis pecados. Gracias por morir en la cruz. Gracias por Tu morir en la sangre cruz. me ha limpiado Tu sangre de todo pecado.
En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por cada persona que hizo esta oración. Sí, Señor, que tú los bendigas, que tú los cubras, que nada vida les pueda robar este regalo que tú les has dado. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú sigues salvando. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, no te olvides nada más de formar un ambiente especial en tu casa, un ambiente de liberación. Pon alabanzas, ora a tu Dios y verás que las cadenas se quiebran. Que el Señor te bendiga grandemente. Gloria a Dios. Somos libres en Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.